Vamos a referirnos entonces a continuación al impuesto al valor agregado, al IVA como es conocido en el mundo, o impuesto al valor añadido. Este impuesto no por gusto se aplica en el 99% de los países del mundo. No es que haya habido una convención, un acuerdo internacional, simplemente los países, la mayoría lo aplican porque han entendido que es el mejor, el que reúne las características técnicas más adecuadas y convenientes para conseguir el máximo de recaudación posible con la forma más neutral. Recuerden que estamos en una economía de mercado, el Estado no debe afectar los precios, debe ser neutral en la configuración de la cadena de producción y distribución, debemos identificar el componente tributario de los precios, etc. Entonces el impuesto al valor agregado debe permitir el comercio internacional, facilitar el comercio internacional. Si no, veamos acá, esto es importante, los orígenes de la imposición indirecta al consumo y del IVA. Veamos cómo se originan, muy rápidamente por supuesto y en forma muy simple, la imposición al consumo. No toda la vida existió el consumo. Yo le mencionaba hace un rato cómo en la primera etapa de desarrollo los países aplicaron más los impuestos derechos aduaneros, los impuestos al comercio exterior, o incluso internamente las portadas y sisas, los productos que iban transportándose y ingresaban a las grandes ciudades para su consumo era en la puerta de entrada a la ciudad que se les aplicaba el impuesto, eran fácilmente administrables, ¿no? Después se aplicaron los impuestos a los ingresos. La imposición al consumo es muy reciente realmente. Resulta que se comienzan a aplicar en la Primera Guerra Mundial, con los países que participaban en el conflicto, este conflicto tan serio, tan grande, que generó tantos gastos para los países involucrados, se vieron la necesidad de buscar una fuente adicional de ingresos que le permitiera de alguna manera solventar estos grandes gastos, ¿no? Y esto hizo que los países comenzaran a aplicar este tributo y se aplicó el impuesto plurifásico, obviamente el más simple, el primero que aparece es el plurifásico acumulativo al consumo. Como dijimos, y ya a estas alturas del camino ya lo sabemos, este impuesto era el más adecuado para el momento que vivía esos países. Lo que se buscaba era recaudación, y ya hemos dicho que este impuesto no puede competir con los demás, los demás no pueden competir con él. Este impuesto es definitivamente el más recaudatorio. Precisamente la acumulación del impuesto que genera las distorsiones que ya conocemos, por el otro lado, permite pues una mayor recaudación, y eso era lo que necesitaban estos países, y eso es la razón por la que lo aplicaron. Pero el tiempo va pasando, los efectos de la guerra van pasando, y más bien los países comienzan a avanzar en su desarrollo económico, comienzan a entender una serie de circunstancias, situaciones, comienzan a apreciar, más que apreciar, a notar las consecuencias que se dan también con este tributo, paralelas, ¿no? Está bien, recauda, pero oye, distorsiona todo lo que ya hemos visto, y esto genera una serie de problemas. ¿Por qué distorsiona problemas? Porque precisamente en un estado más avanzado, los países se dan cuenta de que el mercado es la gran riqueza de las naciones, y en consecuencia comienzan a pensar en alternativas de unirse en mercados comunes, y de esa manera facilitar, reducir precios, facilitar el crecimiento de los países, quienes se van especializando en determinados bienes, en determinados servicios, y se colocan estos en el mundo, en otros países, no solamente en su mercado, sino en mercados ampliados que involucran los consumidores de todos los países del mundo o de otros países con los cuales se logran vincular a través de estos convenios. Pues bien, esto hacía que si los productos estaban gravados con impuestos plurifásicos acumulativos, que no podían identificarse el componente tributario en el precio de estos bienes al momento de la exportación, de nada servía que a los exportadores se les inafectara por la venta al exterior de sus productos, si es que no se les podía devolver el impuesto que había gravado en las fases anteriores. Y entonces el impuesto salía dentro del precio, con un precio en el que estaba oculto este impuesto que había gravado las fases anteriores. El IVA el impuesto implícito
de etapas anteriores, incluido de etapas anteriores. Y entonces aquí, al no poderse devolver, se generaban estas distorsiones de competencia, no cabía una competencia normal en los países de consumo. Es ahí donde surge entonces la tremenda necesidad de analizar qué cambios, qué ajustes podían darse a estos impuestos para que se pudiera identificar este componente tributario. Y es ahí cuando los economistas, no abogados, los economistas encuentran la solución, encuentran un impuesto al valor agregado. Esta era la idea. ¿Por qué? Porque al gravar solo el valor agregado iban a poder identificar este componente tributario ante la ausencia de las distorsiones que hemos conversado, y entonces se le podía no solamente inafectar al exportador por la operación de venta al exterior, sino que además al exportador se le podía devolver el impuesto perfectamente identificado que había gravado las fases anteriores a la exportación. De ese modo, el producto salía del país libre de cualquier carga impositiva, de modo tal que al ingresar en el país de consumo se le iba a cargar en los impuestos propios de ese país, tanto en el momento de la importación como en las ventas internas. Y de esa manera, repito, iba a poder competir en igualdad de condiciones con toda la producción que venía del exterior para ese mercado. Entonces, estas alternativas vemos en los primeros países que lo aplican en el mundo. Tenemos ahí a Francia ya en 1954, lo comienza a incorporar, posteriormente lo adopta el Reino Unido, estamos hablando ya del 63, Finlandia en el 64, incluso un país Ghana, un país africano en el 65, Portugal en el 66, Dinamarca en el 67, Alemania, etcétera, una serie de países, y hasta que llega a Latinoamérica, en la que Brasil en el año 67 lo incorpora en una forma especial, con ciertas características. Brasil, sus impuestos tienen características especiales que lo hacen diferente al resto del mundo, no sé por qué, en todos sus impuestos tienen esta peculiaridad. Perú lo incorpora en el año 73 ya, siendo el segundo país, Argentina en el 75 y Uruguay en el 79, y así sucesivamente los demás países de Latinoamérica. Entonces, esto es un proceso reciente, como podemos ver. Ahora bien, ¿cuáles son las características, la definición y características de este gravamen? ¿Qué cosa es el IVA? ¿No? El IVA es un impuesto indirecto al consumo, ya sabemos que es un impuesto indirecto al consumo, que se aplica sobre el valor agregado en cada una de las etapas de la cadena de producción y distribución de los bienes y servicios. Esto es en resumen lo que es el IVA. Por supuesto, caben muchas opiniones, hay muchas maneras de decirlo. Prueba de ello, para que tengan ustedes una idea, les he agregado alguna, que hay una definición de Cosiani, otra definición de Humberto Díaz. Y Cosiani nos dice: desde el punto de vista económico-financiero, el impuesto al valor agregado pertenece al género de impuestos a las transacciones. Es un impuesto indirecto, pues. O sea, a la circulación económica de los bienes. Luego dice: es característica esencial de este impuesto la fragmentación del valor de los bienes y servicios que se enajenan o se prestan, respectivamente, para someterlos a impuestos en cada una de las etapas de negociación de dichos bienes y servicios, en forma tal que en la etapa final quede grabado el valor total de los bienes y servicios y nada más que dicho valor, sin duplicaciones o superposiciones, y en cada etapa solo el valor agregado en la misma al valor acumulado en las etapas anteriores. Ok, entonces una definición que ustedes podrán analizar, fragmentar y por pedacitos y entender, pero que no va a ser otra cosa que lo que les dije, ¿no? Impuesto indirecto al consumo que se aplica sobre el valor agregado en cada una de las etapas de la cadena de producción y distribución de los bienes y servicios. Lo mismo va a pasar con otras definiciones como la de Humberto Díaz, este argentino, que dice algo muy parecido a lo que nos dijo el Cosiani, que es, digamos, el clásico en lo que es imposición al valor agregado. Si pudiéramos hablar de características, entonces, el IVA es un impuesto indirecto, es un impuesto, no estamos hablando en una manera de los impuestos monofásicos, estamos hablando de un impuesto plurifásico que grava varias transferencias, y por eso adopta una técnica que impide la acumulación, por eso es un impuesto indirecto, no es un impuesto directo al consumo, tiene que ver con la traslación del impuesto que se traslada a través de las transferencias que ocurre en el ciclo de producción y distribución. Otra característica es de carácter general, normalmente
grava volúmenes globales de transacciones de bienes y servicios, grava no solamente todas las etapas del ciclo de producción, en tercer lugar podríamos decir entonces que es plurifásico, porque alcanza todas las transacciones del proceso de producción y distribución, o por lo menos de la etapa gravada, como vamos a ver en el caso de la 19620, de un impuesto híbrido que hemos tenido hace un tiempo. Es definitivamente la característica más importante del IVA, es porque hasta acá se asemeja al impuesto plurifásico acumulativo, y es justamente que es no acumulativo. ¿Por qué? Porque permite al contribuyente recuperar el impuesto abonado en las etapas anteriores, no a través de su incorporación en el precio de venta de los bienes, sino a través de una fórmula, una técnica especial que vamos a estudiar más adelante, y que seguramente ya la conocemos, y esta técnica permite justamente que el impuesto que gravó las adquisiciones no forme parte del costo de adquisición y en consecuencia no forme parte del valor de venta de nuestros productos, para efectos de que al aplicar la alícuota o la tasa que nos corresponde por la operación, esta tasa se aplica sobre un valor dentro del cual no está incluido el impuesto que gravó fases anteriores. Y esto es fundamental. Al conseguir esto se impiden todas las distorsiones. Al ser no acumulativo se impiden todas las distorsiones a las que nos hemos referido anteriormente. ¿Y cuáles son estas distorsiones entonces? Este impuesto, a diferencia de otros, es neutral en la configuración de los precios. ¿Por qué? Porque al no haber acumulación del impuesto evita la piramidación de los precios. Es neutral en la configuración de la cadena de producción y distribución, porque es el mismo, no interesa si la empresa se integra verticalmente, como ocurre con el impuesto plurifásico acumulativo, o se desdobla, como existe en el monofásico producto final, el efecto va a ser exactamente el mismo. Entonces, no habrá una tendencia a desdoblarse ni a integrarse verticalmente como consecuencia del impuesto. El impuesto es neutral en la configuración de la cadena. Además, este impuesto facilita la función de la administración tributaria a través de lo que hemos llamado como un control cruzado de toda la cadena. ¿Por qué? Por la oposición de intereses que se da entre los contribuyentes, conforme hemos anotado minutos atrás. Además, favorece la integración económica internacional, los pactos de integración. ¿Por qué? Porque permite, la forma de la técnica adoptada, permite identificar el componente tributario de los precios, lo cual posibilita entonces la devolución al exportador del impuesto que gravó las adquisiciones o las fases anteriores a la exportación, y con ella aplicar, por ejemplo, el principio de imposición exclusiva en el país de destino. Esto es, que el producto salga totalmente liberado para estar gravado exclusivamente en el país donde va a ser consumido el bien o el servicio. Finalmente, claro, no todo es una maravilla, es regresivo. ¿Por qué? Siendo un impuesto indirecto, siempre será regresivo, ¿no? Esto es, la carga va a ser mayor o en una mayor proporción a los sectores de más bajos ingresos y de menor riqueza acumulada, porque como mencionábamos al principio de esta conversación, esta gente, todos sus ingresos los destina al consumo y en consecuencia va a ser regresivo. Pero ya vemos cómo hay formas para, de alguna manera, neutralizar esta regresividad, como por ejemplo la aplicación de tasas más altas para los productos de demanda selectiva, de los estratos socioeconómicos más elevados, o ya sea directamente dentro del mismo impuesto, como ocurre en muchos países, en los que se aplica con una tasa general y unas tasas más altas para estos productos, u otros países como el nuestro, que prefiere aplicar una sola tasa para el impuesto general y un impuesto selectivo paralelo, adicional, para aquellos productos que puede considerar de demanda selectiva, si es que pretende utilizar el tributo como un mecanismo para atenuar la regresividad de esa imposición general, salvo que aplique para otros conceptos en donde ya abandonará este criterio, ¿no? Opciones técnicas para determinar el valor agregado. Hay muchas formas para determinar el valor agregado. Algunas son muy difíciles de aplicar para efectos tributarios, pero técnicamente son muy concretas, son muy reales, permiten conseguir y determinar exactamente el valor agregado en operación, aunque no sea fácilmente utilizable para efectos tributarios. Por eso es que los técnicos han preferido dejar de lado aquellas técnicas para determinar el valor agregado complejas
y han preferido buscar aquellas que son más simples, que si bien no te permiten determinar el valor agregado en cada unidad producida, por ejemplo, en la proyección del tiempo te graban exactamente el mismo valor agregado como si hubieran aplicado esas técnicas, ¿no? Pero hacen la cosa de una manera sencilla, no solamente para el contribuyente, sino también para la administración tributaria. Entonces, simplemente para que podamos conocer esto, que existen estas formas, les he traído acá una clasificación que no pretendo de ningún modo meterme, interiorizarme, no es mi ciencia, soy abogado, no soy economista, y no estamos estudiando los mecanismos para determinar el valor agregado, pero sí debemos saber por lo menos de nombre que estos existen. Tenemos el sistema por adición y por sustracción, una primera clasificación, señalado por adición o por sustracción. Los sistemas por sustracción sobre base real o sobre base financiera, y los que son sobre base financiera, base contra base, impuesto contra impuesto. Estos que están registrados con letra roja nos acercan a nuestro sistema, vamos a entenderlo, porque no los voy a mencionar, alguna explicación vamos a dar de ellos.